Bueno, ahí sí, desapareció. Yo ahora, bueno, lo veo a Ariel, la veo a Verónica y a Benja. A Benja lo conozco, al resto no nos conocemos todavía. Eh, para los que recién llegaron, recuerden tener prendidas las cámaras. Seguramente, Perdón, sí, yo estaba tratando de conectarme con la computadora sí te escucho. y se complicó y tuve que agarrar la tablet, perdón. Por eso no sé si me perdí de algo. No, no, Recién recién, empiezan. sí, sí, recién estamos empezando, no te preocupes, Bueno, listo. Gracias. por favor. Bueno, para los que no nos conozco, un placer estar con ustedes hoy acá. Esta es una asignatura súper linda, es una asignatura que estuvo pensada en sus inicios para gestionarse en la presencialidad, porque arrancamos en el instituto, en River, acá en Capital Federal, en Núñez, y después se inició el periodo de organización de lo que son las licenciaturas, está la licenciatura en actividad física, es la que hacen la mayoría de ustedes, y en la educación física. La realidad es que las asignaturas son las mismas, pero lo que cambian es un poco la cantidad de tiempos y demás, y algunas materias que se reconocen para el que estuvo estudiando en el instituto, el profesorado. Todos ustedes son profes, son profesionales, así que va a estar súper bueno charlar con ustedes, aprender desde el inicio, es lo que más me importa, y en ese proceso de aprender aprendemos todos los que estamos en el proceso en sus inicios, y lo digo para que más o menos entiendan cómo se fue desarrollando esta asignatura. Dábamos clases 5 horas de lleno, por ejemplo, creo que eran desde las 6 hasta las 11 de la noche en el IURB. Después empezamos con la virtualidad, estábamos 5 horas frente a cámara, de eso después lo reducimos a 2 horas y media un día y 2 horas y media otro. Después se disminuyó a 3 horas por semana. Después se volvió a disminuir a 3 horas una semana sí y una semana no. Y ahora es 2 horas una semana sí y una semana no. A mí en lo personal, imagínense que lo estoy diciendo a viva voz y grabándolo, no es algo que me guste, pero es algo que entiendo que hay que utilizar mejor los recursos, hay que aprender un poco más las nuevas tendencias pedagógicas que implican el reconocimiento del valor del profesional, y ustedes son profesionales, ya son profesores de educación física, incluso muchos ya están más avanzados en la licenciatura, y eso implica de que cada uno pueda hacer su recorrido en sus tiempos, con sus actividades, y es entendible que la universidad haya querido gestionar esto. Pero la realidad es que la asignatura tiene 5 horas semanales. Eso es así, son 2 horas acá y 3 horas para trabajar. Como nosotros habituallándonos un poco de estas tendencias, de estas nuevas perspectivas, nuevas entre comillas, novedosas, diríamos, porque no es que son nuevas del 2023, ya vienen empoderadas hace muchos años, dimos en trabajar lo que llamamos aula invertida. En todas las asignaturas que yo doy siempre trabajo de esa forma, aunque en algunas es un poco más cómoda que en otras. En esta es muy cómodo trabajar en aula invertida porque utilizamos más los recursos de lo que ustedes saben como profesionales y no tanto los conocimientos de los saberes del docente, que en fin es lo que al final uno termina de buscar, ¿no? Me voy a anotar a tal curso porque tal persona es la que lo da y me parece genial lo que está trabajando. Y en realidad uno tiene que darse cuenta que la conformación de los colectivos que se están educando también tienen que aportar significativamente identidad, tienen que aportar reconocimientos, tienen que aportar sentimientos, pensamientos, corporeizar un poco esto de nuestras estrategias. La epistemología de la educación física es una asignatura que desde un inicio trabaja la teoría de la ciencia desarrollada con lo que es la educación física, y que nosotros tenemos como una impronta muy fuerte con criticar, en el mejor de los sentidos, lo que sucede con la educación física en la actualidad. Pero no una crítica destructiva de que todo está mal y no se va a poder mejorar, sino más bien una crítica totalmente solventada, con propuestas que son loables y que pueden darse en un sentido primario, poco tiempo, en un sentido secundario, a mediano plazo y también a largo plazo. Nosotros creemos que, incluso lo vamos a ver en la unidad número 3, pero creemos que incluso hasta el término de educación física es inapropiado para lo que nosotros somos como profesionales. Así que nosotros esperamos, y digo nosotros porque somos un colectivo, que les guste la asignatura,
esta asignatura hay que dedicarle muchísimo tiempo para que nos vaya bien. Es de esas asignaturas que te rompe la cabeza porque salís de las clases y demás, incluso presencial mucho más. Tristemente ahora de esta forma nos va a complejizar un poco, pero lo vamos a poder sortear, pensando en que todo lo que sabía no era coherente y tengo que aprender un montón más. A mí me pasa cada vez que los escucho a los estudiantes y eso está bueno. Yo me dedico más a la investigación. Ahora no tengo tantas investigaciones y tengo que hacer docencia por una cuestión más económica. Todos ustedes sabrán, la investigación en Argentina es muy mal paga y bueno, nada, las situaciones que emergen. Pero la impronta que le vamos a dar a la asignatura tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, ¿no? En la educación física. No hay investigadores del CONICET en educación física en la actualidad. Y eso es una pena muy grande. Y es algo que también nosotros vamos a tratar de construir. ¿Cómo nos podemos entonces nosotros en el mundo universitario, en el mundo de las empresas, en el mundo, empezar a investigar? Porque es algo muy importante la corporeidad de los sujetos. Esos niños y niñas que salen hacia la adultez, después de la adolescencia, y que cuando se agachan mal. Esas personas que no pueden desarrollar un salto porque le duele. Esas personas que de forma prematura empiezan a tener un montón de tendencias negativas, incluso aquellas que se relacionan directamente con el deporte de alto rendimiento. ¿Cómo puede ser que un sujeto de 23 años escoja el doping como filosofía de vida cuando hay al lado de él un profesor de educación física, una profesora de educación física que lo está encomendando hacia ese camino tedioso, negativo y superlativo solamente por un tiempo, por una marca, por un récord, por un partido ganado? Y todas esas cosas nosotros las tenemos que reflexionar, y qué mejor que la ciencia para eso, ¿no? La investigación, ser consciente de que un mundo mejor es posible, pero también diseñar un camino para llegar a ese mundo posible, porque si no vivimos de lemas, ¿no? Y en un momento donde realmente la gente poco lee, poco se instruye y poco le importa realmente. El primer ejercicio que vamos a hacer ahora es pensar en nuestras redes sociales. Y yo lo que les pido es que ustedes se fijen dentro de lo que es la educación física, ¿no? ¿Cuáles son las páginas que siguen? ¿Cuáles son los reconocidos autores que siguen? Y en qué se relacionan, digamos, más con la educación física, con el mundo del deporte. Y es una pregunta abierta, ¿no? Que ustedes me cuenten, no, mira, yo en Instagram sigo a este profesional, a este profesional, a este profesional. O no siguen a nadie. El micrófono está abierto para cualquiera. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo particularmente no utilizo mucho las redes, así que no sigo a casi nadie. Ajá, bueno, está bien. Si no usa las redes, claramente Solo, no. solo eso. Otra Soy persona que más sí las... de quizás leer un libro o... Ahí va. Genial, genial, me encantó. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Nicolás. Yo en lo particular sigo bastante, yo me dedico a la preparación física en el fútbol, así que sigo muchos profesionales de la actualidad, preparadores físicos de primera división, algunos de Europa, me manejo ¿Quiénes? por ahí sin consumir demasiado redes sociales, pero bueno, voy por ese lado. ¿Quiénes, Nico? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos profesionales que seguís? Dame nombres, lugares, en qué se especializan. Y últimamente son preparadores físicos de fútbol profesional. Últimamente estuve consumiendo bastante, hice un curso que me pareció interesante de Ariel Baradi, que me parece muy piola. Eh, Después Leandro Vilariño. Son profes jóvenes que quizás me identifiqué también bastante porque fueron haciendo una carrera parecida a la que estoy haciendo Ujú. Qué yo. bueno. Arrancaron desde muy abajo y hoy están en buenas instituciones. Considero que tienen un buen marco teórico
así que me resulta amena la información que comparten, la llevo a la práctica, así que voy por ese lado. Qué bueno. Bueno, gracias, Nico. ¿Alguien No, más? nada. ¿Nadie más? Bueno, la idea es que participemos todos y todas. Eh, un fiel reflejo de esto, que posiblemente los que no hablaron es porque no siguen a nadie por ahí de nuestra especialidad o de lo que les importa. Y esa es una realidad muy importante. En la actualidad, encontrar un saber que sea novedoso, que sea digno de compartir y que te permita, como decía Nicolás, sentirte parte del proceso, es muy difícil. Y es muy difícil porque estamos reduciendo los tiempos a TikTok, que nadie duda que es maravilloso, seguramente, yo no lo tengo, pero parece que sí, en la cual las explicaciones permanentes, perdurar en explicar algo, es impensado. Entonces, prevalecen mucho más, y más que prevalecen, florecen mucho más las personas que por ahí no solo que no tienen un grado académico, sino que no han investigado y que han leído poco, pero son muy buenos transmitiendo. Entonces, como son muy buenos transmitiendo información, parece que eso solo alcanza. Y entonces te comunican, ¿no? Bueno, el sistema sube y baja de la periodización compleja para el fútbol amateur, se trata de pum, pam, ping. Pero cuando vos vas de ese pum, pam, ping a buscar en la literatura, no tiene un soporte. Y entonces mucha gente, literalmente, se los digo porque estamos investigando eso también, opta por tratar de hacer lo que cree que entiende que esa persona que sigue hace. Y empezamos a girar sobre un terreno que no tiene nada que ver con la investigación. Hoy hay más reconocimiento, culpa, mediante este capitalismo sin leyes, mediocre y insoslayable, a personas que son buenos comunicadores sociales, pero que no tienen un aval. Nosotros en esta asignatura queremos hacer un poco la contrariedad a eso, empezar a encontrarle un sentido a todo, pero tampoco ir en contra de la actualidad y decir, bueno, de ahora en más me voy a empezar a comprar literatura de alto impacto, me voy a meter en los reservorios, sino más bien producir. Y uno se pregunta, ¿cuándo uno es capaz de producir? Porque claramente uno tiende a pensar de que el que produce es el otro siempre, y uno siempre se para y dice, yo no voy a producir porque aquel sabe más, ah, no, pero él es doctora, no, pero él es tal, ah, pero él... Y uno no se mira para adentro y dice, che, loco, hace 10 años que trabajo en esto, hace 10 años que vengo pensando en este problema, hace 10 años que estoy tratando de resolver, y algunas partes lo he resuelto y otras no. Entonces, ¿por qué no nosotros producimos? ¿Es momento de seguir reproduciendo? En entrenamiento deportivo, yo les digo que todavía entrenamos como trogloditas, todos, todas. Me incluyo, nos incluyo, científicamente hablando, de que entrenamos como trogloditas. O sea, aplicamos carga, aplicamos carga, aplicamos carga y queremos resultados. Y cuanto más carga, no importa si es teórica, si es táctica, si es estratégica, si es física, si es lo que fuere, pero es carga. Más es mejor, ¿no? Más, mejor. Más aplico, mejor resultado hay. Como si fueran todos, ¿no? Atletas de rendimiento de resistencia. En la educación física pasa lo mismo. Fíjense que me enseñaron este patrón, enseño este patrón, tengo un resultado. Cuando cuantifico una nota, si cuantifico una nota positiva, el estudiante está contento. Se cruza por la calle y me dice, profe, me acuerdo usted qué bien la pasábamos. Pero ese chico después queda con una desalfabetización física, culpa y responsabilidad que nosotros, durante muchos momentos, y cuando digo ese nosotros, vamos a sentirnos permanente porque somos una comunidad, ¿no? Y aunque alguno de nosotros no pregone ese modo, somos parte de una comunidad de educadores físicos de la República Argentina, en cualquier lugar donde estemos. Y nosotros, mayoritariamente como comunidad, tiramos una pelota. Y la gente, los chicos se quedan contentos, pero ¿qué alfabetización tienen esos chicos? Cuando se tienen que agachar y le duelen las rodillas, cuando no se pudieron incorporar a ninguna actividad física. Yo doy clase en varias universidades y siempre en primer año les pregunto a los chicos, chicos, ¿ustedes hacen actividad física? ¿Hacen ejercicio físico? ¿Hacen deporte? El 75%, o sea, todos los que no son el 25%, no hacen actividad física sistemática. Eso es una vergüenza. Porque vos vas a ser un promotor de eso y vos que sos promotor no lo haces. Y ni hablemos de los malos hábitos, y el alcohol, las drogas, que hoy las drogas son un aval.
de la juventud, el cigarrillo. Nosotros somos promotores de todo eso e incluso no participamos en lo que pregonamos. Entonces, vamos a decir esta primera conclusión. Epistemología de la educación física va a tratar de cuestionar todos estos grandes temas y lemas que se han generado a lo largo de la historia de la humanidad, que todavía no hemos podido solucionar, pero que no lo vamos a mirar de costado, como diciendo, este dijo esto y este dijo aquello, sino nosotros nos vamos a poner como protagonistas y vamos a tratar de solucionar los problemas más graves que tiene la educación física, el entrenamiento deportivo, la profilaxis, la recreación y, por qué no, otras cuestiones también laborales y demás que pueden surgir como medio o posibilidad de trabajo. La idea es que ustedes participen a través de algo que nosotros denominamos conversación. Benjamín ya estuvo en otras asignaturas, el resto de los chicos creo que no, yo no los conozco, es muy difícil que no los conozcan ni por nombre, así que deben haber empezado hace muy poquito. Chicos, les comento que conversar es un espacio donde todos somos parte del proceso. Ustedes lo vieron en la primera clase, ¿no? Cuando uno debate, entonces yo debato porque Nicolás sigue esos autores de preparación física y yo le digo, no, pero ¿cómo vas a seguir eso si no seguiste nunca a, por ejemplo, ¿no? A Bompa, si no seguiste, por ejemplo, a Macbeth, si no seguiste, por ejemplo, a Sergei Beck, si no seguiste, y ahí te empiezan nomás, y él me dice, no, no, pero esos autores son seminales, esto es nuevo, hacen esto y esto, y yo le digo, no, no, pero Nicolás, esos autores son algo, hacen un paso, pero desavanzado, porque trabajan sobre solamente la preparación física sin entender lo holístico que genera. Entonces empezamos a debatir. Nicolás se va a quedar con su idea, vamos a cerrar la charla, no vamos a dar la mano, pero él va a estar más fortalecido con su idea, se va a poner más robusto, porque criticó mis ideas, porque como él tiene algo, se opone a lo mío. Y yo lo mismo, me quedo en mi casa, me cierro y dije, me parece que le gané en la disputa, ¿no? Ninguno creció, porque estamos creciendo sobre las bases de lo que tenemos. Y la idea es crecer sobre la base de lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que podemos adquirir. ¿Y por qué no pensar en que Nicolás va a estar más relajado y me va a decir, che, qué bueno, a ver, contame de qué es eso? Y yo decirle, che, a ver, y contame, ¿cuál es el centro, el meollo de lo que habla este autor que a vos te interesa? Pues sabés que eso es parecido a lo que acá Bompa dijo en el 93, y empezar entonces, miren, a hacer así, a anidar conversacionalmente los elementos. Para poder conversar, chicos y chicas, todos tenemos que salir de nuestra, en primer lugar, zona de confort y en nuestro espacio de derecho. Miren, si yo te invito a mi casa, por ejemplo, y los invito a ustedes 6 a mi casa, ustedes vienen a mi casa acá en Buenos Aires, hola, profe, ¿cómo está? Pum, nos sentamos en una mesa y yo les digo, vamos a tomar mate, ¿no? Y 2 de ustedes no toman mate. Y entonces me dicen, profe, ¿tenés café? No, yo en mi casa no tomo café, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? O toman mate o no toman nada. Un bajón. Puede pasar al revés. Yo tomo mate. Nos invita a Verónica a su casa. Pero Verónica toma café. Nos hace un cafecito para todo y yo no tomo café. ¿No? Entonces, Verónica no nos hace mate porque no tiene mate. Eso quiere decir de que en la casa de Verónica y en mi casa se respetan el sentido de lo que yo hice con mi casa. Lo mismo que yo agarran y le digo, chicos, descálcense, sáquense el zapato porque en mi casa se anda sin zapato. Y ustedes van a decir, no, pero si me decís no, no entras a mi casa. ¿Se entiende? Conversar es un espacio en el cual previo a eso se pactan entre la comunidad que va a conversar ciertas cosas que tratan de subsanar la cuestión cultural y permitirnos todo. ¿Se entiende, chicos? Para poder conversar, yo no puedo tener una idea formada que voy a defender a rajatabla. Tengo una idea, pero esa idea tengo que saber que es moldeable y que incluso lo que yo pienso puede verse abnegado en una simple charla y yo tengo que tender la mano y decir gracias. Gracias porque me hiciste aprender de lo que me dijiste. Si yo defiendo mi idea a rajatabla como única posibilidad de éxito, no estoy conversando. Estoy debatiendo, estoy pausando y estoy retrasando. Fíjense lo que nos pasa en el poder legislativo en la República Argentina, en cualquiera de las cámaras. Si vos representás a un interés político partidario, terminás ejerciendo proyectos
que los otros no te terminan votando, salvo excepciones, la política es un fiel ejemplo de todo esto, salvo excepciones donde las mayorías terminan votando sin mirar el approach ideológico de quien gestionó el proyecto. Muchas personas en leyes terminaron diciendo, bueno, si yo lo hubiera presentado, lo hubiera aprobado porque es interesante, pero por correlación de fuerzas no puedo, ¿no? Entonces, acá pasa lo mismo. Sucesión real en la ciencia pasa. Por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina una comunidad científica muy fuerte, que es la de la Universidad de La Plata. Crisorio y sus seguidores. Entiendo que ustedes lo deben haber leído a lo largo de la carrera, seguramente, ¿no? Ellos tienen un artículo que lo hace Crisorio y tiene a 3 o 4 más al lado. Cuando estos 3 o 4 más al lado, que solapan lo que dijo Crisorio para poder hacer su teoría, hacen un artículo, también lo mencionan a él y lo utilizan de referencia de teórico. Y entonces, como un mundo de secuaces que hacen un montón de artículos, un montón de información, que es muy aplaudible porque es muy interesante, incluso a mí me gusta muchísimo, pero que en el fondo se terminan armando como un club de amigos. Y después viene Ariel y dice, no, bueno, pero yo pues es que no estoy tan de acuerdo con lo que ustedes dicen. ¿Qué te pasa? Tenemos 50 años investigando esta cuestión y vos que ahora te estás formando venís a decir que no podés. Entonces ya te saltan a la yugular. La ciencia no se hace de esa manera. La ciencia se hace respetando el programa de quien discute. En la epistemología de la educación física de nuestras clases, el disenso construye a la democracia, pero el disenso en un futuro consenso. No nos sirve de nada todos levantar la mano. Está muy bien, está muy mal. Lo que está bueno es que cada uno de nosotros sepamos en qué momento, con juicio propio, decir está bien o está mal, pero de forma tal que el otro no se sienta mal. De forma tal que vos puedas hacer un aporte. Y eso se aprende con el tiempo, ¿no? Cuando somos muy jóvenes tendemos a pelearnos, ¿no? Desafiarnos, porque el propio ímpetu que nos generan nuestras hormonas, queremos tener la razón. En cualquiera de los géneros, incluso en la primera adolescencia pasa mucho más en el varón, porque es menos desarrollado, y después al final se terminan emparejando y tanto en las féminas como en los varones sucede lo mismo, queremos tener razón. De modo tal, chicos y chicas, que queda la ciencia para una cuestión. Charla de café. Estamos nosotros 6 en la casa y Nicolás empieza con un debate. Verónica lo sigue contrariando eso. Viene Benjamín y saca una tercera alternativa. Ariel hace lo mismo y yo otra. Hasta que, por último, Lucas, que nunca lo vi, pero sé que está acá, Lucas dice, no, 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 pero miren, acá tengo, miren, estoy leyendo acá, no sé, no importa qué libro, acá hay un autor alemán que es científico y que hizo una investigación y todos miren, musarela, ¿no? Porque si la ciencia lo dice, ya está. Entonces, estamos empoderados con que sabemos que la ciencia determina sobre el resultado del conocimiento humano, pero también nos está permitiendo eso decir, ¿por qué no producimos en ciencia y en tecnología? No es y técnica. Nuestra asignatura tiene que generar placer. Si alguno se siente tenso, tedioso, no lo estamos sabiendo encontrar. Para eso, ustedes tienen el micrófono abierto. Profe, amablemente, ¿no? Me cuesta, no me gusta. ¿Por qué no buscamos otra forma? Esto es como una esponja, ¿no? Vos la metés en el agua y cuando la apretás sale toda el agua de vuelta. La esponja cuando es vieja no te sirve. ¿Por qué no te sirve? Porque no guarda agua. Está toda tiesa, ¿no? Los agujeritos que tiene dentro de ese material, de esa mezcla, ¿no? De pluff, lo apretás y no queda nada de agua. Por tanto, no hace espuma. No sirve esa esponja. Nosotros somos esponja. Agarramos todo, absorbemos todo, pero hay cosas que nos es un poco alejana y no la absorbemos. Seamos felices en encontrar de este espacio un lugar de debate. Epistemología de la educación física puede servir para que ustedes traigan problemas para debatir. Sí, 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 claro. Porque acá no se viene a trabajar alguna parte así como conferenciada. Acá se viene a producir. Y para producir, ustedes tienen que traer sus ideas a la clase. Leo la clase en mi casa durante la semana y a la segunda semana, que es sincrónica, ahí trabajo la clase. La semana que viene subo la clase de vuelta, asincrónica. Vengo a clase a producir, profe, pero yo estuve pensando esto, pero a mí me pasó esto en la vida, pero a mi hermana me dijo que, pero mi mamá me dijo que, pero yo encontré una vuelta. Eso es producir. Bienvenidos para todos y todas.
vamos a tratar de sentirnos lo más cómodo posible, y la primera pregunta entonces que le hago es, según su parecer, más allá de si leyeron o no leyeron, ¿qué entienden hoy por la palabra simple de epistemología? A cualquiera le pregunto, micrófonos abiertos. O sea, por lo que leí, la epistemología es el estudio del conocimiento y estudia los problemas relacionados a este conocimiento, a diferencia de la agnología, que en el video hablaba de la implicancia del sujeto y cómo está delineado. Y por ahí la agnología, por lo que yo entendí, está más relacionada a las ciencias duras, como la epistemología no tanto, ya que está relacionada más al conocimiento. O podría ser teoría de la teoría o las metateoría, o como puede ser la pedagogía, que están alimentados de otras teorías. Bueno, muy bien, ahí estuviste leyendo, me parece genial. Hay solamente algunas cuestiones que en un ratito vamos a debatir sobre este dilema, ¿no? Porque si existe algo, siempre tiene un contrario. Está la epistemología, pero está el contrario, que cuando no es esto, es aquello. ¿Otra idea de epistemología que tengan? No, yo la verdad que miré el video, pero como que me costó entender la voz del autor. Como que Ujú. hablaba en español, entonces como que, ¿qué dice? Decía. Eso la verdad que me complicó y no lo pude ver de nuevo, lo vi una sola vez. Pero sí, hablaba básicamente que nociología, no me sale. Nociología, Epistemología no la otra, nociología. ¿sí? Nociología. Bueno, que nada, básicamente nociología, que estudiaba el conocimiento y quizá la epistemología. Él había dado el ejemplo del telescopio, Ujú. que era como un medio que podía observar un objeto, pero en base a la visión, eh, ¿cómo sería la palabra? Como que hace de puente para producir eh, ay, no me salen las palabras, pero bueno, más o menos eso. No sé si me expliqué lo que quise decir. Sí, La sí. diferencia entre uno y otro es que, bueno, la epistemología generaba los problemas del conocimiento, se ocupaba más del saber y el otro como que lo transformaba más. Que también hablaba sobre la psicología cognitiva, si no me equivoco. Ajá, muy bien, muy interesante. Siempre nos cuesta, ¿no? Elaborar una síntesis sobre algo tan Pero bueno, complicado, me ¿no? falta darle otra veída. Bueno, lo primero que Sí. tenemos que hablar es que siempre el ser humano termina o empieza por entender las cosas a través de su etimología, ¿no? Que sería algo así como lo que representa el término. Y en realidad, la epistemología viene de una combinación de dos palabras que por un lado es episteme, que claramente es conocimiento, y por el otro lado lo que llamamos logos. Muchas de nuestras palabras en latín terminan con logos, ¿no? Que quiere decir estudio. Si es así, la epistemología es el estudio del conocimiento. Pero ¿de dónde surge? En realidad surge como una rama de la filosofía. La filosofía, por ejemplo, estudia la axiología, que son la cuestión de los valores humanos. La filosofía estudia la razón, estudia la moral. Y cuando deja de estudiar esos elementos, estudia el conocimiento propio. El conocimiento es una conducta cultural que desarrolla el ser humano y que por tanto es de nosotros. No hay ninguna otra especie que piense en conocimiento. El conocimiento es nuestro porque tenemos intelecto, porque tenemos razón y sobre todo porque nos hemos podido acompasar a lo largo del tiempo y desarrollado todo lo que es esta civilización, llamémosla de alguna manera, entre comillas, y fibrón verde fluorescente. Entonces aparece la primera dicotomía. Nosotros en el dualismo cartesiano lo vemos como dicotomía, más adelante vamos a ver si lo podemos subsanar, y hay una pelea muy grande, una riña, un boxeo súper grande entre los que persiguen el mundo epistemológico y los que persiguen el mundo nociológico. Nociológico es esa perspectiva de la teoría, del estudio del conocimiento, pero que trata las cuestiones del doxa. ¿Qué es el doxa? Es lo vulgar, la nociología estudiaría el conocimiento de aquellas cosas que son convencionales para la vida humana. Ojo,
vulgaridad y doxa no son palabras malas, para nada. Por el otro lado, de la filosofía, medio que se empieza a desprender, a alejar, pelear la epistemología, que empieza a pensar una idea más de desarrollo científico. Dice, bueno, si bien la nociología, por ejemplo, explica que los sujetos tienden a organizarse en masas y bla, 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 científicamente tenemos que encontrar de ese mismo problema una representación que explique cómo se maneja la sociedad. Y ahí es que surge la epistemología, gracias a la ciencia. Entonces podemos decir que la diferencia es que la epistemología trabaja todo lo relacionado con el conocimiento científico a través de un método que existe, que es universal, que es global y que en cualquier parte del universo, bajo cualquier característica, tiende a ser representada de la misma forma. Por el otro lado, la nociología más se refiere con la teoría del conocimiento que es general, holística, y que no tiene que ver con la complejidad de la ciencia. Por eso es que estudia toda la complejidad de la naturaleza. Incluso hay, por ejemplo, personas que son parapsicólogas. ¿La conocen ustedes? O hay personas, por ejemplo, que son autodidactas. No tienen un título, por ejemplo, como el nuestro, pero ejercen la educación física. Ahora, esas personas, cuando vos le preguntás por qué hacen lo que hacen, muchas veces te dicen por la práctica, ¿no? En la práctica yo encontré que eso sirve. No todo lo que se hace en la práctica sirve. Nosotros tenemos un basamento científico al respecto. A los psicólogos les pasa lo mismo, aunque está en duda o discrepancias realmente sobre su carácter científico, pero en el fondo tienen un aval científico. Los profesores, cualquier área que sea universitaria del campo de la ciencia. Sin embargo, existe el parapsicólogo, existe el paramédico, tiene nociones generales de cuidado y prevención, salvar, pero por ahí no para intervenir, para saber con exactitud qué medicación debe utilizar algún paciente. Entonces, todo eso queda para el conocimiento general que tiene un alcance en la sociedad que es determinante y muy importante, y para otro la epistemología. Claramente, la epistemología es algo más estructurado. Y por primera vez, yo les voy a decir algo que es medio metafórico, pero que a lo largo del tiempo ustedes lo van a poder ir entendiendo con diferente grado de complejidad. ¿Vieron que existen las obras de arte? ¿Alguien conoce alguna obra de arte? Que recuerde, cualquiera, ¿eh? Díganme una obra de arte. La Guernica, La se Mon- pinta la camisa. Guernica, ¿sí? ¿Qué más? Guernica, ¿sí? ¿Qué más? Vamos, Ulises, obra de arte. La Mona Lisa, La Gioconda, El grito, el grito. el grito, que está genial, ¿no? Bueno, bueno. Es la que de ellos Dalí, la del reloj. también, el tiempo, Ah, el Dalí. reloj de alguien. Sí. Bueno, bien, bien, está La perfecto eso. Gioconda. La Gioconda lo dijeron ahí, sí. La Mona Lisa. Chicos, eso lo hizo un artista, ¿no? Ahora, vos te parás frente a la Gioconda. Parémonos todos frente a la Gioconda, ¿no? O el grito. Vamos al grito. Nos paramos todos frente al grito en la pared de nuestra casa y lo miramos. Una, dos, tres veces. A ver, ¿qué representa el grito para nosotros? Mudos. A ver, Benja, vos que no lo hacen todo el día, a ver. ¿Qué representa el grito para nosotros? Qué pregunta, ¿no? Yo cuando lo observo es como, no sé, me transmito como una persona, no sé, que está desesperada cuando la veo, ¿no? Claro. Totalmente desesperación, abnegación, dolor, ¿no? Grito. Ahora, si ustedes se imaginen una persona que estudió arte y que es crítico de arte, si se para frente al grito, las cosas que nos puede decir, seguramente hasta incluso son contrarias a nosotros, a lo que nosotros pensamos o a lo que piensan todos los que ven la obra, porque sabe del artista, sabe el momento histórico en el que fue pintado, que yo incluso desconozco, sabe con qué tipo de artilugio fue pintado,
Por ejemplo, acuarela 20 por 40. Y vos decías, acuarela 20 por 40 no me suena a nada, ¿no? Entonces la metáfora es esta, Ulises. La epistemología hace a la ciencia lo que el crítico del arte hace al arte. El arte es entendido por todos, pero en realidad es comprendido fehacientemente por quien sabe de arte. La música, muchachos. Hoy que se escucha toda esta música punchi punchi, como que le dicen trap, por ejemplo, para nuestra generación, entiendo que somos una generación con algunos añitos más, añitos menos, no la estamos comprendiendo, no, se nos escapa. Nosotros somos de Sui Generis, no sé, Charly García, díganme algunas bandas, a ver, que ustedes escuchen. Los Piojos. Los Piojos. Y de afuera, Ataque 77. Ataque 77. Y bandas de afuera, Pink La Floyd, no sé, Renga. La Renga. Eh, bandas de afuera, Los Stones, no sé, Pink Floyd, Deep Purple. Ahí va. Muchachos, ¿cómo vamos a entender nosotros el trap? Nos es imposible, porque para entender el trap tendríamos que ser de esa generación, incluso entender qué es lo que entienden por música, por sentido musical, que nadie duda que lo es. Ahora, la epistemología hacia la ciencia lo que el crítico de arte al arte, lo que el crítico musical a la música. Ahora, lo que todos sabemos es que si alguien sabe de música, se instruye en música y estudia en una academia musical, nunca va a escuchar trap. ¿No? Con todo Pero respeto que entonces, se ¿qué merece. sería? Como la nociología, perdón, Nahue, Sí. que te corté. La nociología, perdón, la epistemología sería un paso post a la nociología, o serían dos cosas diferentes. O sea, yo a la hora de leerlo lo entendí más como ese lado. Como Son dos cosas diferentes. que, bueno, la nociología es más, me anoté, puse, la nociología es igual conocimiento general. Y la epistemología es como, o sea, el conocimiento científico. Por eso yo creí que la epistemología venía post, o son dos cosas diferentes. Para mí viene primero la epistemología y después la nociología, según lo que leí. Son Porque, dos. porque hablaba de que estaban en el límite, que no había delimitación específica. Y al no poder haber una delimitación, siempre va a estar sujeto a las cuestiones de que no surja una nueva perspectiva sobre lo que se está hablando. Es como pasa con las ciencias fácticas, no, las no formales. Uh-huh. O sea, Es lo que yo entendí, no sé si será así. muy bien, me encantó. Ambas presentaciones me encantaron. Son dos caminos distintos que nacieron de un mismo rubro. Las dos vienen de la filosofía, pero se terminan separando. La epistemología no, se va más hacia la ciencia, cualquiera de la ciencia, y la nociología se va hacia el conocimiento vulgar, convencional, normal. Vos tenés que pintar tu casa, ¿no? Y querés encontrar un tutorial de cómo se pinta. Ninguno va a encontrar una forma científica de pintar. Vos te vas al mejor pintor que te dice, mira, de esta forma ahorrás, te queda mejor, te conviene poner una imagen acá, si vas a pintar de ese color, te conviene tener una persiana que se pueda abrir a mediodía. O sea, eso es más nociológico. Ahora, si vos realmente tenés que pintar un edificio y te dedicas a eso, para sacar las proporciones y demás, vos vas a hacer un análisis más epistemológico, porque vos tenés que saber qué cantidad, qué proporción, qué durabilidad, cómo se va a trepar la persona al séptimo piso, ¿no? ¿Cuántas personas necesitas? ¿Qué tiempo te vas a demorar? Cuando vos pintas tu habitación no te importa si es 1, 2 o 3 días, porque vos sabés que al cuarto día la tenés terminada una habitación, incluso una casa. Entonces, pero pará, epistemología no implica solamente que trabajás sobre la ciencia. Es la ciencia de la ciencia, gurises. Porque se para, usted me está mirando, no, yo no me veo a mí, porque en este Zoom no se puede, pero mira, esta es la ciencia y se para por acá y la mira desde arriba, la mira desde abajo, la mira de costado, porque la epistemología Estudia el conocimiento. son científicos y científicas, pero que trabajan en un grado más arriba, cualitativamente emergente. ¿Por qué? Porque
Vos sos científica, Verónica de la física, Benjamín de la química, Lucas de la biología, Ariel de la biomecánica y yo de la sociología. Posiblemente si yo a todos ustedes o alguien nos pregunta a ustedes qué es para ustedes el punto de inflexión, yo que vengo de mi lado, les decir, el punto de inflexión es la cadena que ruptura. Si le pregunto a Ariel, Ariel me va a decir, no, no, es la conexión entre dos segmentos que prevalecen en un movimiento. Lucas me va a decir, yo les dije una sola palabra, punto de inflexión. Todos entendemos por punto de inflexión cosas distintas. Entonces tiene que venir alguien, algo, para poder decir, che, loco, no, pará, esto va por encima. Juntar todos los conocimientos y decir, todos ustedes entienden que esto es punto de inflexión. Vamos a llamarlo así. Ahora, para saber si algo es científico o no es científico, no basta con el científico, porque existe el sesgo. Si yo hago una investigación, no alcanza con que yo la haga y que demuestre estadísticamente que eso es así. Tenemos que encontrar un tribunal epistemológico que sea especialista en la cuestión y que diga, che, no, mirá, va por acá la cuestión, que te avale. Esa es la epistemología. Fíjense el camino que recorre la epistemología. Parte del origen. Construye una metodología. Representa los límites. Después creo que en el texto también habla sobre... Perdón, no te escuché, ¿sí? ¿Qué decías? No, que en el texto, si no me equivoco, esto también hablaba sobre el contexto social, las relaciones de poder y la ciencia y la ideología, o sea, que los científicos van a trabajar con conceptos determinados en base a lo que están estudiando y a sus saberes, y ahí se va a ir produciendo el conocimiento científico. En base a lo que saben van a seguir produciendo conocimientos, ya que tienen las bases y bueno, y los saberes específicos. Claramente, te adelantaste un par de pasos, pero claro, eso es la universalización, ¿no? Eso está genial. Es propio, Perdón, pero yo lo también... relacioné con eso que estabas diciendo. Claro, claro. Incluso también igual sucede en la nociología, cuidado, porque es un bien mancomunado, sucede en la filosofía, sucede en sí en la cultura. La cultura va avanzando de forma tal que vamos mejorando o se entiende que vamos perfeccionando gracias al valor universal. Vamos a poner un ejemplo de estos elementos que tienen los problemas esenciales de la epistemología. ¿Quieren? Y después lo vamos a comparar con los de la nociología, para poder cerrar sus diferencias significativas. Nosotros tenemos un problema, ¿no? En la epistemología, y un problema tiene que ser solucionado. Por ejemplo, pensemos en el COVID-19, para no entrar en problemas de deporte y de educación física todavía. Cuando sucede el COVID-19, el COVID era súper conocido, ¿no? Ya existía el COVID, no es que el COVID existió ahora existió el COVID-19. El alcohol, CO2, B, bueno. Ahora, los científicos no podían hacer una vacuna rápido. No lo pudieron hacer hasta después de 6, 7 meses. ¿Se acuerdan, no? Que todos, por suerte, fuimos vacunados gracias a la ciencia. Para solucionar y poder hacer una vacuna nueva, no se partió del COVID-19 y del momento imperante. Se fue al origen. Los epistemólogos que trabajan la biología, la bioestadística, se juntaron y dijeron, vamos al origen. ¿A qué origen creen que fueron ustedes para poder diseñar la vacuna contra el COVID-19? A las cepas anteriores. Claro. Claro, pero no a las que están pegaditas al 2000, al 1990, al 1980. No, no, no. Se fueron a la primera vez que el sujeto hizo una vacuna. Al origen. Se fueron allá, al punto más atrás de todo. Ahora llevémoslo esto a una relación más nociológica. Te peleaste con tu pareja, cosa que no sucede todo el tiempo, ¿no? Te peleaste con tu pareja. Vos no lo resolvés diciendo, perdóname, no perdóname. Si lo querés resolver, tenés que ir al primer momento donde no tiene nada que ver esa pelea. Y dijiste, che, ¿cuándo nos empezamos a sentir mal? ¿Cuándo empezamos a tener ideas diferentes? No, ¿te acordás que la primera discusión nuestra fue, ¿verdad? ¿Qué es un psicólogo, no? Alguien o un amigo que te psicoanaliza, que te dice, che, pero vos te venías llevando mal, ¿por qué no empiezan a charlar? O sea, te vas allá, al origen. Solo yendo al origen es que vos podés encontrar un camino para solucionar el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el origen. Después viene la metodología.
La metodología es una construcción de pasos metódicos, metodológicos, significativos, que te permiten encontrar una posibilidad futuro. Ahora, posiblemente la metodología para el COVID-19 por ahí estaba pensado para hacer una vacuna en el 2027. Pero ¿quién iba a quedar en el 2027 si no hubieran estado las vacunas? 1.000 personas en el mundo, de 300 millones que somos. Entonces, no, hubo que ponerle límites. ¿Y qué son los límites? Los límites son parcelaciones, chicos. Se llama objeto de estudio. Yo agarro todo el panorama y digo, bueno, pará, esto lo pico para acá, ya no es parte de mi problema. Esto tampoco, ¿eh? Y te termina quedando de un problema de una geografía universal a un problema que podés resolver. Hasta ahí estamos. Origen, metodología, límite. ¿Y después qué viene? Claramente las posibilidades. Bueno, hay que hacer esto. Hay que hacer una vacuna, pero no está en hacer la vacuna. Está en construir la vacuna rápido, pero también en encontrar quién va a financiar la construcción de esa vacuna. Porque ustedes saben que los científicos trabajan por dinero y las inversiones científicas son muy caras. Y ahí entran los gobiernos a invertir. Cuidado, cuidado ahora que se está hablando mucho de eso, lo repito por tercera vez, cuidado, todas las vacunas, el 100% de las vacunas en el universo del COVID-19 estuvieron subvencionadas por el Estado e incluso gestionadas, el 70% de las vacunas, 100% de forma estatal. El rol estatal para la ciencia es determinante. Corto ahí, después lo debatimos. Sus límites y sus posibilidades. ¿Está en hacer la vacuna? No, pará. Pero si la hace Rusia o la hace Estados Unidos, ¿cómo llega a Haití? ¿Quién permite que llegue a Haití? ¿Cómo financia Haití, el país más pobre de América, que su población tenga vida? La vacuna existió, pero ya no era el problema de la vacuna. Después tuvo la pelea de intereses. ¿Cuál es la mejor vacuna? Una pelea innecesaria totalmente, que tiene que ver con la estructura de la situación. La situación cultural impone una propuesta de disyuntiva generalizada que proclama saberes divididos. Todo eso te lleva a la solución del problema. La solución del problema es el criterio de la verdad. Ahora, yo les puse en negrita la verdad, ¿no? Porque ahora la vamos a debatir y entre todos en construcción colectiva vamos a dar un interés sobre la verdad. Porque la palabra verdad es muy subjetiva. Y si nosotros como científicos o como aspirantes a científicos no le concedemos lo que representa la verdad, siempre vamos a estar aleteando para todos lados. Vamos a hacer el profe Golondrina. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen al profe Golondrina? ¿Qué hace? ¿Nadie conoce al profe Golondrina? No, la verdad que yo. Mildis, pero no lo conocemos. Bueno, el profe Golondrina, Ulises, ¿saben cuál es? Che, hola, ¿cómo andás, Verónica? ¿Vos sabés que hay un turnito acá para dar natación? No te son 5 días, te pagamos tanto. Sí, 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 voy Nahuel para allá, ¿no? Ariel, ¿cómo andás? ¿Vos sabés que hay que hacer Cádiz del golf? ¿Te pagan tanto? ¿Vos? Sí, sí, yo voy. ¿No? O sea, todos terminamos agarrando cosas que no nos importa, que no nos gusta, pero por Golondrina nomás, ¿no? Por plata, y nos olvidamos que somos profesionales, nos olvidamos que tenemos intereses, nos olvidamos que hay algo de la educación física que nos satisface, que nos gusta, que amamos, y no vamos hacia el lugar, no luchamos por ese puesto, estamos todo el tiempo haciendo tac, 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 y termina tu vida después de 23 horas laburando con 1 hora de sueño y terminas estresado, con carpeta médica, con problemas psicológicos, con falta de la memoria, ¿no? Son los profes Golondrina que hacen de todo por todos lados. Ah, no, me dijeron que en Río Grande pagan mejor. Chef, nos vamos todos para allá. Ah, no, pero en Andorra, si sabes esquiar, las pisadoras, y te vas a Andorra, algo que podés encontrar acá cerca de tu casa. Ahora, cuidado, ese concepto de verdad lo tenemos que solucionar. Antes de eso, y dejamos un asterisco, nos vamos a preguntar, bueno, ¿y cuáles son los problemas de la nociología? Fíjense que son muy parecidos, pero que no son categóricos. Más bien son preguntas. Ahora, la pregunta sería con respecto al COVID, ¿no? ¿Y qué es el COVID?
¿Qué nos puede generar el COVID? COVID-19 siempre me refiero, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de COVID? ¿Cuáles son los tipos de sociedades que se pueden generar post esta elucubración generada por el ser humano ya delimitada? ¿Hay posibilidades de conocer por qué sucedió y cuál va a ser el destino de nuestra sociedad con esto que hoy se dio en llamar sindemia? ¿Cuáles son los requisitos entonces y posibilidades para conocer un hecho fáctico? Fíjense que una pregunta es filosófica, la nociología, pregunta, repregunta, no quiere encontrar la verdad, simplemente quiere saber si se puede encontrar. Por el otro lado, la ciencia, la epistemología, que es fáctico, que es un hecho concreto, que quiere solucionar el problema. Las dos son buenísimas, las dos tienen intereses distintos y las dos caminan. Digno sería en que se empiecen a dar la mano y trabajen la par a la par. Gustavito Bueno, amigo de la asignatura, amigo de la cátedra, complexólogo, y hago referencia a él citándolo si ustedes me lo permiten. Tampoco se debe desconocer la diferencia cualitativa existente entre el enfoque nociológico del conocimiento y el enfoque epistemológico reduccionista del neopositivismo. De las corrientes agnósticas, pesimistas e idealistas, que desde un supuesto pensamiento representativamente científico han arremetido contra las mejores tradiciones sobre el conocimiento en la historia moderna de la filosofía y de la ciencia. Gustavito dice, el positivismo y sus versiones han tenido un interés especial en acuñar la filosofía no filosófica, perdón, la naturaleza no filosófica de la epistemología, que eso se llama desdén por la filosofía, mientras que le ha atribuido despectivamente a la nociología un carácter especulativo. Fin de la cita. Gustavito Bueno dice eso, dice, muchachos, las dos contribuyen a la humanidad en la que estamos viviendo. Las dos son importantes. Pero como la ciencia es todo, y para la gente la ciencia es Dios, lo otro que no es Dios no existe, o es malo. Y entonces el filósofo quedó desmembrado. ¿Ustedes se acuerdan cuántas horas de filosofía tenemos en la secundaria? ¿Y en qué años hay filosofía? Yo particularmente tuve un solo año Totalmente, y una vez a la semana. totalmente. Todos los argentinos tuvimos una vez a la semana. Yo te pregunto, ¿no Pero hubiera yo sido? estaba en economía y gestión, capaz que No, no. Es universal para todos los diseños curriculares. La única materia que te hace pensar, la tenés solo un año, el último año. eso no lo sabía. Pero no es para pensar. ¿Y por qué me diste matemática desde el jardín de infante? Para contar, para contar, para contar. Si la vida no te prepara para eso, en la vida somos mucho más que algo categórico. Cuidado. Hay un desdén negativo en que la ciencia es buena y todo lo que no es bueno o es filosófico es malo. Watch out. Pensemos esto. 2 minutos. Apago el micrófono, agarro un vasito de agua y vengo. 2 minutos. Para cada uno de ustedes, viendo la imagen, ¿qué representa la verdad?
A ver quién arranca. ¿Qué es la verdad? Para mí, nada, son los conocimientos que nosotros traemos arraigados y que consideramos válidos. Para mí eso es una verdad, qué sé yo. ¿Alguien más? Y un punto de vista más kantiano sería lo moralmente correcto. Ajá, lo correcto. ¿El resto de los chicos? Sí. Después había en el aula había que alguien que decía lo más cercano a la felicidad, pero eso no me acuerdo. Ajá, ahora lo vamos a ver. Muy bien, está muy bueno. Nietzsche. A mí se me viene algo que menciona Ariel, o sea, que en las clases, perdón, en la clase que usted subió, hay 3 autores, y se me viene algo que había mencionado un autor que era que en teoría es como el conocimiento humano, pero que no depende de la voluntad ni del deseo de uno. O sea, es como algo más que fue una construcción, algo parecido dijo Verónica, una construcción que se fue haciendo a lo largo de la sociedad y como que quedó instalado de cierto modo a través no sé, de prueba y error, podríamos Ujú. decir, se me ocurre, pero que no depende de mi deseo. Sí, es como según Sócrates, también creo que hablaba de la mayéutica, Ah, de buscar la verdad, el origen de las cosas, eh, traer ¿qué, qué opinan ustedes el Tomando, conocimiento, o sea, sobre que, ay, perdón, qué opinan ustedes sobre que cada uno tiene su verdad? ¿Viste cuando dicen, ah, bueno, esa es tu verdad, mi verdad es esta? perdón, considero que según lo que están diciendo, para aportar, como que se supone que hay verdades quizás más absolutas, no sé si llamarlas así, pero por ejemplo, no sé si vemos una tabla con 4 patas, eh, todos entiendo que estamos de acuerdo que es una mesa. Eh, Considero que la verdad refiere a eso, en el cual vamos a estar de acuerdo por esta construcción, como decía Verónica. Claro, sí, también en el texto hacía referencia a la alegoría de la caverna, es la verdad que construimos, volvemos a lo mismo, y siempre va a estar sujeta a las experiencias que nosotros tenemos, más allá de que, como dijo alguno de los chicos, no sé si vos, de las verdades absolutas y demás, que bueno, son términos, conocimientos construidos, ¿no? Todos los claro. términos. Lo Todo lo mismo que que se... hablaba sobre el conocer el sujeto objeto. Sí. Bueno, eso. Ujú. Por ahí yo los tapo, ustedes mismos se tapan y demás, hay un delay horrible, nunca me pasó, pero bueno, no sé a qué se deberá, así mi computadora, les pido perdón. Pero bueno, tratemos de hacer lo más, lo más lindo que podamos. A ver, todo lo que nosotros fuimos diciendo es más filosófico que científico, porque en el fondo estamos diciendo como que es una construcción cultural, y como es una construcción cultural, en Buenos Aires puede ser una cosa y en Córdoba puede ser otra, porque el cordobeno es igual que el bonaerense. Y tiene gustos de los aperitivos de forma diferente. Acá tomamos vino y allá toman Fernet. Y a los que acá toman Fernet le decimos cordobeses. Y los que allá toman vino le dicen de otra manera. ¿Se entiende? Entonces, quedaría como que, va, es algo muy subjetivo. Y es lo que queremos debatir el día de hoy. Mira, Gramsci decía que cuando se refería a la verdad, decir la verdad es siempre revolucionario. Y Gramsci fue un revolucionario, ¿no?
desde sus ideas políticas como sus ideas sociales. Nietzsche, me parece que un poco más aventurado, establecía lo que ustedes dijeron, todo aquello que nos lleva a la felicidad, porque es el bien más preciado de la vida humana. Ahora, decir la verdad o ser feliz, no estamos hablando de un criterio de verdad universal. El diccionario de filosofía ya no los amplía, pero el que verdaderamente nosotros le vamos a seguir la colilla es a Carlitos, el que está abajo, no lo conocen. Un gran filósofo, excelente filósofo, uno de los filósofos más representativos de la vida, de la historia de la filosofía, que se autoproclamaba como científico, incluso él llama la teoría científica de la política. Y él dice, no responde a la pregunta de qué es la verdad de determinada manera, sino que él dice, la verdad objetiva es. Qué inteligente, ¿no? O sea, el tipo, cuando le preguntan qué es la verdad, no responde la verdad. Él dice, la verdad objetiva es sabiendo que hay otras verdades, porque culturalmente, como ustedes decían recién, se incorpora esa idea vaga y sutil de que hay dualismos, de que hay subjetividad y que todos podemos tener nuestra propia impronta. Y como la palabra verdad no se puede doblegar con otra palabra distinta, dice la verdad objetiva. Y dice que es el contenido de nuestras representaciones que refleja correctamente la naturaleza, o sea, el mundo objetivo. A Carlos Marx se le murieron, por ejemplo, varios de sus hijos por hambruna. No sé si lo sabían, y si no lo saben, les digo que los exhorto a que lean la historia de Carlos Marx porque es muy apasionante, súper apasionante, desde la vida, ¿no? La biografía de él. Y un periodista en ese momento, ¿no? Un divulgador, le preguntó por qué era para él entonces la ciencia. Y picarescamente, ¿saben lo que les contestó Carlos Marx? Le dice, la ciencia no trata del cúmulo del conocimiento. La ciencia trata de resolver los problemas más esenciales de la vida humana. Repito, la ciencia no trata de acumular conocimiento. ¿De qué te sirve acumular si vos no podés resolver los problemas más esenciales de la vida humana? ¿De qué te sirve a vos, por ejemplo, lanzar un cohete al universo, al cosmos casi, te diría yo? ¿De qué te sirve, por ejemplo, a la India, que acaba de llegar, es el quinto país que llegó a la Luna la semana pasada? ¿De qué te sirve si vos tenés el 60% de tu población pobre? ¿En qué entendés por ciencia entonces? ¿Ciencia para resolver los problemas de la humanidad o ciencia para solo conocer por conocer, por el amor a conocer? ¿Cuántas personas podrían haber comido, quizás durante toda su vida, con el mismo precio que gastaste para llegar a la luna y para poner tu bandera por poder? Entonces, Marx a eso lo llama verdad objetiva. Para nuestra asignatura, vamos a hablar de verdad objetiva y cuando digamos verdad, vamos a hablar de este tipo de verdad, ¿les parece? De una verdad que conduce al mundo objetivo para la solución de los problemas más esenciales. La alegoría de la caverna, claramente, y yo no me voy a referir a ella, sino más bien vamos a ir a un pequeño cuento de todo esto que yo les mencioné acá, que hacemos un poco de filosofía y vemos cómo las ciencias humanas se desarrollan en el camino, los aportes de Platón, de Aristóteles, la cruel de la metafísica, el aporte de Kant en la crítica de la razón pura, que es determinante en el conocimiento, pero sutilmente vamos a permitirnos una obra un poquitito más actual y por ahí más subjetiva, porque viene desde lo que es un relato, pero que es muy importante y que dice así. Es Carl Sagan. Carl Sagan, chicos, es un cosmólogo, ustedes lo conocen, ¿no? Incluso está la saga de su amigo, gran amigo, que hicieron la primera saga. Era un divulgador científico, no era un científico. Él divulgaba la ciencia. Y para explicar la verdad hizo esto. Vamos por partes. Leo y ustedes releen. Personaje 1 dice, en mi garage vive un dragón que escupe fuego por la boca. Personaje 2 dice, muéstremelo. Ambos personajes van hasta el garage. Fuera de una escalera, unas latas de pintura vacía y una bicicleta vieja. No se ve ningún dragón. Entonces el personaje 2 le pregunta, ¿dónde está el dragón? Sí, sí, está acá. Lo que pasa que el dragón es invisible. El personaje 2 entonces de vuelta le dice, te propongo que cubramos de harina el piso para que se marquen las huellas del dragón.
El personaje uno le dice, no es mala idea, pero vos sabés qué ocurre, que este dragón flota en el aire. Ah, le dice el personaje número 2. En tal caso, usemos un sensor infrarrojo y así podemos detectar el calor del fuego que escupe por su boca. Ah, está bien, pero el fuego es invisible, no genera calor. Personaje 2 le dice, entonces pintemos el dragón con spray para que se vuelva visible. Y el personaje 1 le termina diciendo, pero es incorpóreo y la pintura no se le va a pegar. Fin de la metáfora. Díganme ustedes qué es lo que sucedió acá. Los escucho, ¿eh? Es momento de ustedes ahora. ¿Qué es lo que está pasando acá? No, uno hacía referencia como a su verdad, a su imaginación, a lo que él creía verdad, y el otro como que necesitaba ver algo objetivo y real. O sea, no se iba a captar solo por el sentimiento ¿cómo sería? Es como el tema de la fe, que es invisible y se cree, bueno, más o menos por ahí creo. Él necesitaba que sea objetivo y real, que sea palpable, para que sea la verdad. Y el otro defendía su verdad. No, esto es verdad. Yo te digo que es verdad y es así, así. No es necesario que lo veas en una palabra para que sea verdad. Aparte de que acomoda las propiedades del dragón según la conveniencia de la situación, ¿no? Como que es incorpóreo, o sea, como que al personaje 2 pedir la demostración era como que iba sumando, vamos a poner entre comillas, poderes el dragón para evitar la demostración y que siga siendo una verdad. Era su verdad subjetiva. Ajá. Y volvemos a lo mismo. Era la construcción, es una construcción. Para alguien hay una construcción, pero para el otro no, el personaje 2. Miren, vamos a dar algunas representaciones y terminamos de sintetizar Claro, esto. claro, sí, por eso. O sea, Te escucho, perdón, Verónica. no, está bien, en base a lo que decía con mi compañero, que se me fue el nombre, Lucas. el que estaba hablando recién, eso, sí, Lucas, que construía la verdad subjetiva, en base a la propia construcción. El otro le decía que no y él seguía diciendo, no, esto es verdad por esto, no, sí, como dijo, o sea, tiene más poderes y va generando y argumentando su verdad. Vos fijate que en todos los relatos fantásticos, las fantasías que tiene la gente, se aseguran que están diciendo la verdad. En la política pasa mucho, ¿no? Y se colocan a sí mismos como prueba. Entonces sale un político diciendo, no, no, pero es verdad, porque hay que hacer esto, esto, esto. ¿Me entendés? O sea, yo lo vi, yo lo evidencié en otro país, es posible. Pero otro le pregunta, no, pero acá no es posible, pero no, no, pero yo te estoy diciendo que yo lo vi. O sea, mi representación de mí mismo es más importante que la realidad objetiva. Todas las cosas que consumimos de niños era así, ¿no? Un superhéroe que escupía fuego por la boca, ¡guau! Ahora vos sabés que nadie escupe fuego por la boca, pero yo igual le creo, porque en el fondo él dijo que lo podía hacer. Cualquier persona común y normal queda limitada a lo que le parezca creer o no. Eso es una verdad. Vos podés creer que escupe, vos podés creer que no. Ahora, eso no significa de que hay alguien que tenga la verdad y otro que no la tenga. A menos claro está que ir hacia el lado de la ciencia. Ahí había el personaje en uno que decía, bueno, utilicemos el infrarrojo, científico, ¿no? Che, y si le ponemos talco para ver científico. Che, ¿cuántos che? O sea, ¿no querés nada? No hay una manera, si no hay una manera de comprobar, ¿existe? El conocimiento deja su condición pública y accesible
para volverse entonces totalmente esotérico, intraducible y sobre todo 100% aristocrático, ¿no? Ahora, ¿en quién cae la prueba? En el personaje que hace la afirmación. Y no puede ocurrir a una secuencia de evasivas para no responder. El personaje número 1 le cae todo el peso de la ley, porque él es el que dijo. En la ley pasa lo mismo, chicos, ¿no? ¿Sos responsable o no sos responsable? Bueno, para saber si fuiste o no, tiene que haber una evidencia objetiva. Nadie puede ser juzgado si no se hace una representación objetiva. E incluso siendo objetivo hay diferentes penas en base al grado de morbosidad, perdón, con lo que vos hiciste ese hecho, supongamos, delictivo. Platón, por ejemplo, decía que de ser verdades las afirmaciones cuya validez se juega en la opinión personal de cada persona que la sostiene, la indagación que se funda en las preguntas y las respuestas carece de sentido. Y él decía, el arte de la dialéctica se enfrenta directamente al ridículo. Yo les hago esta pregunta, después de las Profe, interpretaciones. en cuanto a lo objetivo y lo subjetivo, hay gente que sabemos que la teología o la creencia, o dependiendo de la religión que tenga cada uno, cree en uno o varios dioses. Pero ¿cómo puedes sostener fehacientemente que existe esa persona? Hay gente que cree realmente que existe un dios o varios dioses, no sé en qué cree la gente, pero creen que existe un redentor, por ejemplo, y te lo aseguran, pero es algo subjetivo porque la verdad para la mayoría de nosotros es algo que podemos describir objetivamente, que podemos palpar, que podemos ver, que podemos analizar desde el objetivo, pero ¿cuál es la verdad subjetiva entonces, o los hechos subjetivos? Y bueno, ¿no? Siempre el tema de Dios y el tema de las creencias es tremendo y siempre sale a la disputa. Está presente. La realidad es que todos científicamente sabemos que no existe. Científicamente. Por tanto, objetivamente, al no tener criterios objetivos, no existe. Después, lo que cada uno piense es subjetivo, ¿no? Es heredado culturalmente, si se quiere, pero tiene una impronta más nociológica, más teológica, como vos decías. Ahora, lo que sí te digo como recurso científico, te lo digo como recurso científico, Ariel, mirá, lo que se conocía como en el Nuevo Testamento cristiano apostólicamente romano, de 1910, que ya estaba escrito en el 1910, tenía en la misma editorial que hoy existe, que es la editorial más reconocida del mundo, traducida al español, 1000 páginas. ¿Y hoy sabes cuántas páginas tiene el Nuevo Testamento? 620. Hay páginas que hay alguien que no las redacta más. Posiblemente hay páginas que hay cosas que la gente ya no se las cree. Pasa en la religión, pasa en el Claro, la catolicismo. manipulación siempre ha existido. La manipulación de los eventos siempre ha existido, pero claro, la historia porque hay gente que le convenía que la gente sepa algo y que no. Pero a lo que me refería era, o sea, entonces no existe la verdad como tal. O sea, yo puedo decir que lo vi a Dios y yo creo que lo vi, te lo puedo representar, pero no lo puedes ver. O sea, entonces, básicamente, ¿qué es la verdad? Eso, Ariel. El problema es ese. Es que hay gente que cree que la verdad es subjetiva y hay otros que creemos que no. Que para la verdad es una palabra muy importante para la sociedad. Incluso cuando nosotros disminuimos la propiedad de la verdad a algo subjetivo, no estamos cumpliendo ni con nuestros derechos ni con nuestros deberes legales siquiera de un ser ciudadano de esta república. Porque como, bueno, no me vio nadie, tiro la colilla del cigarrillo en cualquier lado, ¿no? Ay, tengo ganas de hacer pis, no aguanto hasta mi casa. Voy a orinar acá en la puerta del vecino porque, bueno, ay, no hay nadie, no hay cámaras. Entonces, como no me vio, como no hay nada objetivo que me pueda contribuir un regaño, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso desde nuestra cátedra perseguimos la idea de que la verdad no es un lema, no es una metáfora, es una palabra muy precisa y que hay que respetarla.
y hablamos de la verdad objetiva. Claramente, eso no implica de que la ciencia siempre se tenga que oponer a las otras corrientes de pensamiento. Nos amigamos, abrazamos la religión porque creemos incluso desde la ciencia que hay un montón de cosas que son muy potentes, pero el análisis de la transformación de la sociedad para quienes más lo necesitan siempre fue del lado de la ciencia. Siempre fue del lado de la verdad objetiva. Y hay que luchar por la verdad objetiva. Un tiktokero que no es profesor de educación física te va a poner un video hermoso, te va a colocar unas imágenes re lindas, te va a hacer una cosa que vos te sentís, ¡ah, mira qué piola! Pero cuando vos llegás a eso a la realidad, no se puede, no podés. El verbo de la gente, que hoy se utiliza mucho en política, incluso ahora en las elecciones actuales, que se dicen un montón de cosas, hay un montón de cosas que no se pueden, porque objetivamente todavía no se demostraron. Y la ciencia que existe, incluso las ciencias políticas, demuestran objetivamente que eso es imposible, pero igual sigue pregonando en redes sociales. Cuidado, ¿no? El axioma que utilizamos hoy al principio. La ciencia para nosotros es objetiva. Acá hay dos personajes. Hay un personaje que lucha por saber la verdad. Hay otro personaje que evade la verdad y siempre se pone como prueba a él mismo. Ay, no puedo, ay, no pude. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros necesitamos de las vacunas, los biomédicos, los biostadistas, los farmacológicos, los que estudiaron ciencia fueron los que resolvieron el problema. Al margen de cualquier creencia, al margen de cualquier representación de verdades que incluso nosotros como sociedad pensábamos si estaban los que servían, los que no servían. El tema es que hoy todos vivimos gracias, y digo la vacuna del COVID-19, ¿no? Podemos mencionar en la historia de la humanidad otras crisis muy parecidas a esta, incluso mucho más largas. La fiebre amarilla, ¿no, chicos? La, la hambruna, todas que han matado millones y millones de personas. Entonces, bueno, nada, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Porque si no, nada, es muy difícil. Agarramos un papel o ahí lo que ustedes tengan, si quieren se silencian, un minutito, 2 minutitos, y vamos a armar un párrafo, solo un párrafo. Ustedes saben que un párrafo es desde que inicia hasta que termina, no hay punto y aparte, donde tenga que aparecer todos estos términos. ¿Verdad? Yo, permiso, unidad, mentira. De lo que quieran, cuando quieran, como quieran. ¿Les parece? Nos tomamos 2 minutos para desarrollar esta actividad. A ver qué sale.
Bueno, ¿lo tienen? Vamos a tratar de que todos, cada uno diga, digamos, su propuesta. A ver qué tal. Los escucho, chicos. ¿Alguien terminó ya para empezar? Yo, la mentira es una unidad de sentido mediante la cual yo me doy permiso para crear mi verdad. ¿Lo podés mencionar de vuelta un poquito más lento? Perdón. Hablo rápido. Nada, nada, está perfecto. Ya me están conociendo. La mentira es una unidad de sentido mediante la cual yo me doy permiso para crear mi verdad o mi propia verdad. Bueno, muy bien. ¿El resto? A ver, pasen todos. Yo todavía estoy complicado, me faltan ahí ordenar. Los que lo tienen, chicos. Yo creo que ahí puedo llegar a tener algo. A ver, No estoy muy de acuerdo con lo que puse todavía. Lo estoy como craneando para corregirlo. ahí va. Pero puedo leer lo que puse hasta ahora. Yo, yo pienso que la verdad se puede dividir en dos, en la relativa y en la objetiva. La relativa, según el lado en la que se mide, puede tener un punto de vista hacia la mentira. La verdad objetiva no toma permisos a querer que sea mentira, ya que son unidades que se pueden demostrar. Ahí va, me gustó. Ahí yo armé algo también. Ahí va, a ver. La unidad resulta una verdad cuando no solamente yo la conozco. Ahí sí. La unidad resulta una verdad cuando no solamente yo la considero de este modo, sino que gracias a ser una verdad objetiva tengo el permiso de confirmar que no se trata de una mentira. Ahí va, ahí sí hay un concepto de verdad bien científico, ¿no? Muy bien, me gustó, me encantó, va. Faltan, los escucho. Bueno, vamos a hacer una cosa, si les parece. Nosotros ahí tenemos, siempre cuando escribimos, eh, en primer lugar, cuando hilvanamos ideas, es complicado, ¿no? Es complejo para poder representar una idea que uno tiene en la cabeza con determinadas palabras. Entonces ahora el ejercicio no termina acá, tenemos que enjuiciar nuestra propia escritura para ver si ustedes tienen más una tendencia en su escritura, por lo menos, ¿no? Hacia lo subjetivo o hacia lo objetivo. En primer lugar, la pregunta sería esa, ¿no? Si vos le das a leer el texto de esta otra persona,
entiende que vos decís que la verdad es objetiva o subjetiva. La segunda premisa, y creo que más importante, sería que cada uno de nosotros, ante nuestro párrafo, logre transformar lo que hizo a otro párrafo de forma tal que entienda lo objetivo y permeable que es la verdad desde la ciencia. Nosotros no vamos a poder defender las banderas de la ciencia si todavía no somos capaces de escribirla, ¿no? E incluso de defender lo que de la ciencia todavía desconocemos como seres humanos. Y tercero, también importante, darle a leer esto a una tercera persona, hermano, hermana, padre, madre, pareja, amante, con el que más quieran, que les permita leerlo y decirle qué es lo que piensa. Ustedes ponerse como protagonista, ¿no? Del tipo del ser didáctico, para ver si lo que ustedes escribieron lo entiende otra persona con el perfil de lo que ustedes entienden como verdad. ¿Estamos hasta acá? Este trabajo traten de hacerlo en estos días, hoy, mañana, pasado, porque donde avance la clase que viene ya el descubrimiento de este elemento tiene que estar fortalecido, porque en la cátedra, repito, nosotros vamos a terminar entendiendo de que la verdad siempre es objetiva. ¿Ahí estamos? Perdón, a Sí. mí se me trabó bastante cuando empezaste a explicar en el comienzo de la actividad. La verdad no No llegaste a llegué. entenderlo. Bien. Bueno, en No, primer lugar, te pido perdón. porque no sé, se me trabó mucho a mí. Te pido perdón porque a mí también se está retrabando cuando los escucho a usted y es horrible. Voy a ver cómo puedo solucionarlo. Si fuera mi computadora, ¿cómo lo puedo solucionar? Profe, ¿no fue al foro? ¿Cómo, Lucas? De que si no una solución sería que al terminar la clase lo suba al foro y lo podamos tener ahí como para hacer la memoria, como los ítems, para que Sí. no se corte. Sí, sí. Opino igual que ellos. La Quieren que actividad su... 3 sé que hay que darle de leer al amante. Pero después Sí. no escuché. Vamos, no, porque yo lo que quiero de esto es que cada uno de nosotros, digamos, aportemos significado a lo que hicimos. Lo que ustedes acaban de hacer recién está genial. Lo que me gustaría a mí es que esto lo sigamos trabajando con nuestras familias o con yo recién les dije, hermano y hermana, pareja, amante, amigo, amiga, y que ustedes les den el texto a esa persona y que esa persona trate de representar lo que ellos entienden de lo que ustedes escribieron. ¿Ok? De esa manera, ustedes se van a empezar a dar cuenta en el valor del otro, el que está al lado tuyo, si ustedes tienen más un compromiso con la verdad objetiva o con la verdad subjetiva. ¿Sí? Esa es la tarea, Nico. O sea, voy a repetirla de vuelta. Igual yo ahora lo subo y cuando lo subo va a quedar bien. No, ahora subo, miren, estos últimos minutitos. Escriban, terminen de darle la lógica, entreguen eso a una persona cercana y que esa persona les diga lo que entienden de lo que ustedes escribieron. Es como una dialéctica circunscrita, ¿no? Que el objetivo es que circule el conocimiento del otro frente a lo que ustedes piensan. Si eso que tu amante piensa o tu familia piensa sobre lo que vos pensaste se relaciona directamente con una verdad objetiva, pues nos aplaudimos porque estamos de acuerdo con lo que es epistemología de la educación física, con el valor y el criterio que tiene la ciencia, los que defendemos que la verdad objetiva es importante en la sociedad actual. Si realmente nuestra persona llegada opina lo contrario, entiende, no, bueno, pero todos tenemos una verdad y tiene que ser respetada, tratemos de modificar el texto nosotros con creatividad e inteligencia para poder lograr nuestro cometido. Si eso lo vamos a relacionar con un texto que ustedes ya habían leído, pero si no lo leyeron, lo pueden hacer ahora, que se llama Ciencia e Ideología,
de nuestro querido amigo Lazos y Viranes, le van a empezar a encontrar que a la verdad objetiva también le cabe un compromiso muy fuerte con la Ah, sí. identidad cultural, social e ideológica del sujeto que está hablando. Ese sería, digamos, como la actividad número 1 que aparece ahí. Leo el texto y comparo, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué la ciencia y la ideología van de la mano? ¿Y por qué puede existir ideología sin ciencia, pero nunca, jamás, never a never, puede existir ciencia sin ideología? Siempre la ciencia tiene una ideología. Yo les dije, nuestra ideología es objetiva. Nuestra ideología piensa más en solucionar los problemas de quienes más lo necesitan. Pero hay personas que están pensando en mandar satélites para encontrar el 6G, ya no el 5G, ¿no? Y entonces va a decir, bueno, qué interesante que es, ¿no? Para que nos comuniquemos por la tecnología, la productividad, los recursos, el dólar, ¿verdad? Pero en el fondo está demostrado que producimos, pero la sociedad va en decadencia en cuanto a las concepciones básicas. Comer, alimentarse, tener salud, sanidad, tener educación de calidad, no es ir a la escuela nada más, ¿eh? Tener educación, tener derecho a la actividad libre, respetar la naturaleza como ella nos respeta a nosotros, tener estados firmes que nos apoyen en nuestros momentos de negatividad, etcétera, etcétera. Las cosas más elementales y más fáciles no las solucionamos. Las cosas más complejas y difíciles las estamos solucionando. ¡Wow! ¿Qué nos está pasando, no? ¿Y qué aporte le da la ciencia entonces? Porque el día de mañana vamos a debatir las clases que viene. ¿Qué harías vos ante una situación hipotética en la que un niño o niña le pasa esto? Bueno, lo opacás, lo ayudás, lo dejas de lado, y ahí estás vos como profe, ¿eh? Nico, Lucas, Benja, Vero, sos vos el que está ahí con tu deportista. Cuando tu deportista consume doping, y vos decís, bueno, no, pero yo no tengo que ver porque yo soy, no, ¿cómo que no tenés que ver, hermano? El deportista es tuyo, vos lo hiciste, vos lo pasaste a buscar cuando tenía 10 años con tu auto y lo llevabas a el entrenamiento. Vos le diste de comer cuando se peleó con su familia. Vos fuiste el que se lloró cuando se enamoró de la pareja y estaba peleado. Vos le diste el hombro. Ahora sos vos el responsable de lo que él hace. Y la pregunta está, ¿cómo hago metodológicamente para que mis atletas no caigan en el doping? ¿No? Tenés que tener recursos intelectuales para eso. Y siempre tienen que ser bajo la verdad, bajo una verdad objetiva. ¿Hasta acá estamos, chicos? Y después lo vamos a escuchar nuevamente a nuestro querido amigo Gustavo Bueno, que es uno de los epistemólogos más reconocidos de la historia de la humanidad. Por ahí, incomprendido hasta el momento y como todo post-mortem, se van a empezar a salir un montón de artículos que hoy se encuentran enajenados, que trabaja más una epistemología de la complejidad, complexus, complexity, para terminología que ustedes van a ir incorporando, ¿no? Y que él habla de la diferenciación de estos términos, ¿no? Y lo pone sobre un lema más de la construcción holística. Desde la ciencia necesitamos el conocimiento popular, necesitamos el conocimiento del doxa. No nos va a utilizar, no lo vamos a utilizar como recurso universal, pero sí lo vamos a saber porque vamos al origen. Y en el origen había una proliferación de teorías que salían. Y quizá la ciencia encontró una y la nociología encontró otra, el doxa, lo vulgar, lo convencional. Ambas solucionan la realidad. El tema es que ambas se miren de frente y se amiguen para poder darle incluso una mejor impronta. Imaginémonos entonces nosotros solucionando el primer problema que yo les hablaba al inicio. Ustedes, yo, en TikTok, porque la sociedad nos está pidiendo, chicos, que entremos a eso, aunque nos cueste y nos duela. Si creemos que tenemos la posibilidad de llegar al otro, hay que entrar a esos lugares, pero hay que entrar no solamente hablando de cosas que son honestas, de cosas que son, no, hay que empezar a entrar de forma tal en que la gente le llegue. Y es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo. Por eso es que seguimos a las personas que seguimos. Pero también hay que escribir y hay que desarrollar propuestas superadoras. Y para eso tenemos que dedicar tiempo. Pero el tiempo es dinero
y el tiempo lo utilizamos para ir a trabajar, para obtener una remesa, para después poder disfrutar. Y ahí se relaciona con lo que decía Nietzsche, ¿no? Pero decir la verdad siempre es revolucionario, compañeros. Entonces, el tiempo que dedicamos para el placer, lastimosamente lo vamos a tener que empezar a disminuir y poner la colita en la silla, bolígrafo en mano, o empezar a diclear las cosas que nosotros creemos que desde la educación física podemos solucionar. ¿En dónde? En tu escuela, en tu barrio, en el hospital donde trabajás, en el centro deportivo, en donde sea, pero solucionar los problemas más elementales que tiene la humanidad en torno a la cultura del cuerpo del sujeto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué les pareció la clase? Si les parece que está bueno interactuar de esta forma, si creen que hay otra cosa que es posible. Estuvo bien, calculo. Cálculo, bueno, el cálculo viene de la matemática. ¿Sienten que aportó? Sí, para mí, Sí, Nico. para mí estuvo bueno, se hizo muy dinámica, que eso me parece súper interesante. Calculo también que con el correr de las cursadas, todos ya nos vamos a poder soltar un poco más para generar los debates que creo que son muy enriquecedores. Si bien hoy ya se fueron generando, me parece muy interesante. Y a la vez creo que van surgiendo un montón de disparadores eh, para nada, dejarnos pensando e ir trabajando a lo largo de la cursada, que bueno, van a ser muy productivos, considero. Estoy totalmente de Sí, acuerdo, además, gracias. yo porque ya lo viví con tus clases en el cuatrimestre anterior, de las dos materias, esto del aula invertida está bueno, porque no me acuerdo quién había mencionado al principio de la clase, tal vez el video era un poco complejo de entenderlo, entonces requería varias miradas. En cambio, acá no importa la cantidad que seamos, pero nos permitimos el mismo tema, tomarlo de diferentes puntos de vista para que tal vez sea un poco más fácil entenderlo o agregar algunas palabras que a mí se me pasó de largo y a Nicolás, no sé, le notó importante, entonces digo, bueno, agrego esto porque me pareció no sé, importante agregarlo y capaz que, como dije yo anteriormente, Totalmente, totalmente, Benja, me encantó, me encantó. Bueno, yo voy a subir la clase en breve. Ustedes saben que estamos cursando la tercera semana de clase. Nosotros deberíamos haber tenido la primera clase la primera semana, pero como la universidad no tenía los links, al final la clase impar quedó en semana 3. Estamos como un poco apresurados, deberíamos apresurarnos un poco y en algún momento van a caer dos clases. No es ahora, quédense tranquilos, ¿sí? No es ahora, pero sí yo ya terminamos esta clase, les voy a dar 2 días para que ustedes trabajen y el fin de semana, ¡bloom! Arriba con la clase, ¿sí? Les voy a dar algunas actividades, algún diálogo. Lo que sí quiero que ustedes sean respetuosos, chicos, y amorosos conmigo, respetuosos y amorosos. Si ustedes creen que necesitan más tiempo conmigo, yo me hago el tiempo, ¿sí? Ustedes me dicen, profe, ¿por qué no tenemos una clasecita más antes del examen? Lo hacemos, yo no tengo ningún problema. Pero siempre y cuando ustedes sigan, ¿no? Paulatinamente la clase. Y les pido, por favor, produzcan, produzcan, siéntense, escriban. Si no entienden algo, mandan un mensaje. Profe, Nahuel, ¿qué te parece esto? Si hay algo de la vida que ustedes están haciendo y les pareció importante traerlo a la cátedra, pónganlo y no tengan pena, caballeros. No tengan pena, compañeras, en traerlo acá porque de eso se trata esta asignatura, ¿sí? Esta cátedra, de que el conocimiento de ustedes por fuera ilumine los conocimientos de la ciencia y la técnica. Les mando un beso grande, los quiero mucho desde ya, que los estoy conociendo, y voy a subir la clase cuando se me suba acá,
por minuto, por si por ahí alguien no escuchó muy bien, la puede volver a escuchar. Y para los que están en la asignatura pero no estuvieron presentes acá, también puedan ver más o menos qué es lo que estuvimos haciendo. Adiós. Profe, Sí, te escucho, te escucho, te escucho. perdón. Ahora va a subir las actividades estas que nos dijo Ya. que hagamos y las va a poner, va a armar un foro para que nosotros interactuemos por No, ahí, o se lo tenemos que mandar por mail. ninguna de las dos. Las actividades ya están subidas, son 2 actividades, más la que es en clase, que ya la iniciamos, y son todas actividades para consumo personal. Cuando las actividades digan, lleven al foro, ahí sí ustedes las llevan. Lo que sucede, y que no todo el tiempo armamos foros, porque a veces en el foro lo que se espera es que un tercero me venga a decir a mí si entendí o no entendí. Y nosotros le damos autonomía a que ustedes terminen diciendo si sí o si no, y que si incluso ustedes creen que es conveniente, mucho más tiempo lo charlen entre ustedes, lo traigan de vuelta a clase. Es una actividad que no tiene fin, ¿se entiende? Para consumo personal. Yo porque, o sea, por ejemplo, esa actividad donde había puesto para que armemos una frase sobre los 14 pasos del método científico, del conocimiento científico, puse algunas, pero bueno, es lo que yo entendí, capaz que no lo entendí, pero es claro, la aceptación de un tercero. No, pero no esperes eso. Vos traelo a colación si querés que no entendiste, porque eso lo vamos a trabajar la clase que viene. Entonces vos traelo a colación, en alguna conversación yo voy a proclamar para que eso se genere y empecemos a debatir, ¿sí? Porque yo acá no soy un tribunal epistémico, ¿se entiende? O sea, no es que yo tengo la verdad la tiene la ciencia, entre todos la construimos. Pero si vos tenés una pregunta o algo que todavía te queda incomprendido, vamos arriba con eso. Bueno, sí, para la próxima entonces. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, dejo de grabar y nos saludamos. Hasta la próxima.